Yo quería insistir en ese aspecto que estáis señalando todos, el tema de que todo esto es posible porque se han producido unas transformaciones sociales que han dado lugar a esto, y esas transformaciones han sido en lo que es la estructura productiva, pero sobre todo, fundamentalmente, es en la estructura de valores, en lo que hemos considerado que es lo aceptable, lo que es lo justo y lo que es lo deseable, es decir, en las aspiraciones. Y esa transformación ha hecho posible que este desmantelamiento del sistema educativo en su conjunto, desde la primaria hasta la universidad, se esté dando, y se esté dando con la virulencia que estamos un poco observando, ¿no? Casi nos estamos dando cuenta cuando se está cerrando el ciclo. Es decir, estamos reaccionando cuando ya todo este proceso ya lleva una trayectoria, ya lleva años. La única diferencia es que en estos momentos ya no hay ni siquiera eufemismos. Es decir, ya no se utiliza el camuflaje, ya no se nos vende un discurso que ponga por delante el tema de los valores humanos, el tema del conocimiento. Ahora lo que está sobre la mesa es un lenguaje totalmente descarnado, este modelo que nos subsume a todos y que nos convierte en objetos y en cosas, ya no necesita ni siquiera vertirse un poco de la lagarterana, ¿no? Ya se nos presenta como es y entonces estamos en una situación que, como decía Antonio, esto en otros países se ha necesitado una dictadura y se ha necesitado un montón de desaparecidos para implantar un modelo que fuera útil, ¿no?, a la reproducción del capitalismo. Y lo que nosotros estamos viviendo es que ya las dictaduras no es un golpe de Estado con un general a la cabeza, sino que estamos sufriendo un golpe de Estado en toda regla. Estamos viviendo un proceso en el que nosotros no tenemos nada que decir a nuestros representantes, quienes gobiernan son otros, y que eso se está haciendo aparentemente sin ninguna posibilidad, y digo aparentemente sin ninguna posibilidad de escapar, ¿no? Yo creo que el primer paso es esa toma de conciencia, que aunque tarde es fundamental para poder revertir el proceso. Nunca se es tarde, se puede revertir. Se puede revertir, y en este país tenemos experiencias en las que ha sido posible darle la vuelta, ¿no? Hay que generar resistencias, y el primer paso para generar esas resistencias es ser consciente de lo que nos está pasando, saber explicarnos, saber contarnos lo que nos está pasando. Todo esto que estamos haciendo tiene que ver con también establecer esas conexiones que permitan esa resistencia que de verdad tenga frutos. Hasta ahora este desmontaje se estaba haciendo de forma parcelada, porque nos han dividido, porque nos han parcelado, y todas las reformas que se hicieron en infantil y luego en primaria y ahora en secundaria y en universidad, y nadie somos conscientes de lo que le está pasando al otro, ¿no? Y es un problema de mi profesión y de mi ámbito, o es un problema del tuyo, o yo no tengo hijos en universidad, o no hay universidades en el barrio. Entonces, el primer paso para generar esa resistencia que haga posible que este proceso de fascistización, o esta dictadura, ¿no?, en la que estamos un poco, esta dictadura cotidiana, pueda revertirse, es esa conexión que estamos empezando a establecer, ¿no? Entonces, eso me interesaba señalarlo, porque no todo está perdido, aunque nos hayamos dado cuenta tarde, ¿no? La formación en los valores, en la forma de ver el mundo, que una de las cosas que tenemos que trabajar más importante es un poco desenmascarar todo esto. Es decir, en la universidad estamos empezando a considerar que, como no son estudios, no es una enseñanza obligatoria, pues que realmente el que pueda llegar a la universidad que lo pague, o que todos queremos una universidad de excelencia, y porque vamos a darle formación universitaria a gente que luego va a estar poniendo etiquetas en el Alcampo, ¿no? Entonces, eso es una mentalidad que ya no es solo que tienen que los empresarios o incluso los políticos se encargan, y los medios de comunicación, de reproducir, sino que nosotros la vamos asimilando e interiorizando.
y empezamos a pensar que la universidad es un privilegio y no un derecho. O empezamos a pensar que la universidad tiene que sacar a flote la economía de este país y que hay que cambiar el modelo productivo y que eso le compete a la universidad y que eso va a ser la salida de la crisis. Eso, que es una falacia, lo estamos asumiendo como un mensaje cierto, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, el plan de estrategia Universidad 2015 se diseñe, el resumen que hay, que os lo voy a mandar para que lo tengáis y todo eso, en internet hay un resumen de 13 páginas, pues en una introducción de 2 páginas, más de 22 veces se hable de economía, de productividad y de eficacia. Cuando se supone que es un plan de una estrategia, entonces, bueno, pues la estrategia es realmente poner a la cabeza de la universidad a los mercados. Eso es posible porque ese lenguaje ya incluso a nosotros no nos chirría, porque tenemos la idea de que la universidad es el futuro de la economía de este país. Cuando de lo que se trata es de todo lo contrario, es decir, la universidad no tiene que ponerse o subordinarse a las empresas, sino que la universidad tiene que ser capaz de generar un conocimiento capaz de transformar el capitalismo, transformar el modelo. Es un modelo injusto que no funciona y que nos lleva a la barbarie. La universidad, en su capacidad de generar ese conocimiento crítico, tiene que ser capaz de transformar esto. Ponerse a la cabeza de la transformación, no ponerse a la cabeza de la reproducción del capitalismo. Entonces, el segundo aspecto que quería señalar es la necesidad de empezar a desenmascarar el lenguaje y a nosotros tampoco asumir ese lenguaje, hablar de economía, hablar de productividad, hablar de rentabilidad, hablar de eficacia, hablar de éxito, todo eso que ya se lo aplicamos y sobre todo en la universidad, ¿no? Por el tipo de conocimiento. Y ya para terminar, el tema de los estigmas. La semana pasada salía y los profesores de secundaria señalaban que uno de los problemas más importantes es que desde los medios de comunicación y desde la administración se difunde esos mensajes en los que los profesores de secundaria y los funcionarios pues viven muy bien, tienen muchos meses de vacaciones, de que se quejan, si se les hace trabajar más, es decir, se engrosa porque para desmontar todo esto hace falta primero hacer que funcionen esos estigmas y esos estereotipos, incentivarlos, alimentar esos estereotipos, ¿no? Para que la sociedad sea la que reclame la transformación de ese modelo, la reforma del modelo. Claro, la reforma es una palabra que yo llamo las palabras máscaras, ¿no? Detrás de reforma nadie sabe lo que es. La reforma es buena en sí misma y ya está. Y lo que va ahí dentro de la reforma, pues... Entonces pongámonos de acuerdo todos en lo que es la reforma y ya a partir de ahí ya podemos hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, un papel fundamental es todas esas palabras máscara que al final lo que hacen es reproducir los estigmas de la educación, del sistema educativo y de los profesionales que trabajamos en la educación, tratar de desmontarlos